con la Constitución. Un grupo tan disímil y polifacético de constituyentes, con ideas políticas y filosóficas tan diversas, había tenido que negociar en muchos temas y tomar posiciones ambiguas que se hacen evidentes, por ejemplo, en el plano económico, el cual quedó a medio camino entre el capitalismo libertario y el socialismo intervencionista, mientras que otros temas polémicos como el del aborto no fueron negociados, sino rechazados de plano por amplia mayoría, dejando como siempre la posibilidad de que los grupos inconformes buscaran una reforma legislativa a través de mecanismos democráticos. Fue así como en el 93 los grupos abortistas presentaron sendos proyectos que buscaban la despenalización del aborto, uno radicado en la Cámara a través de la representante Ana García, otro en el Senado a través de la senadora Vera Grave, los cuales rápidamente siguieron la misma suerte de todos los proyectos anteriores desde el 75 que se habían presentado con este fin. Pronto las minorías abortistas entendieron que la vía democrática estaba cerrada a eliminar la protección a la vida de los seres humanos por nacer, de modo que intentaron una vía alterna, acudir a la recién creada Corte Constitucional. La demanda fue presentada a través de la sentencia C-133 del 94, votada por 6 magistrados contra 3, en la cual se afianzó la defensa de la vida de los seres humanos por nacer, reconociendo que el nasciturus es titular del derecho a la vida. La vida del nasciturus encarna un valor fundamental por la esperanza de su existencia como persona que representa. No se requiere ser persona humana con la connotación jurídica que ello implica para tener derecho a la protección de la vida, pues el nasciturus tiene el derecho a la vida desde el momento de la concepción, independientemente de que en virtud del nacimiento llegue a su configuración como persona, dijo la Corte en ese momento. 3 años después volvió a ser demandado el Código Penal ante la Corte, esta vez en relación con los hijos frutos de acceso carnal violento, y en esta ocasión la Corte fue aún más contundente al reafirmar, comillas, la Constitución protege la vida como valor y derecho primordial e insustituible, del cual es titular todo ser humano, desde el principio hasta el final de su existencia física. En criterio de esta Corte, la vida que el derecho reconoce y que la Constitución protege tiene su principio en el momento mismo de la fecundación y se extiende a lo largo de las distintas etapas de formación del nuevo ser humano. Dentro del vientre materno, continúa a partir del nacimiento de ella, de esa persona, y cobija esta a lo largo de todo su ciclo vital. Cierra comillas la sentencia. El tema de la protección de la vida del ser humano por nacer siguió presentándose ante la Corte Constitucional en 9 ocasiones más, en diferentes sentencias de tutela y de constitucionalidad, en cada una de las cuales la Corte reafirmó una jurisprudencia favorable al nasciturus, básicamente a través de 4 puntos que son los siguientes. 1. La Constitución reconoce la protección de la vida desde el momento de la fecundación sin ninguna discriminación. 2. La Constitución garantiza el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y la protección de los derechos del que está por nacer, privilegiando el derecho a la vida. 3. El orden constitucional garantiza el amparo jurídico del nasciturus, así como la defensa de su vida como fundamento de la protección especial de la mujer en estado de embarazo. Y 4. En general, la Constitución es favorable al reconocimiento de los derechos fundamentales del no nacido. Así que, con tan clara y decantada jurisprudencia en favor de la vida, ¿qué llevó a la Corte Constitucional a resolver en forma contraria a sus propios precedentes sobre la materia una nueva demanda sobre un artículo idéntico que mantenía el aborto penalizado en el nuevo Código Penal? En síntesis, lo que explica ese viraje tan notorio en la jurisprudencia de la Corte es que la nueva mayoría que conformaba la corporación tenía una concepción personal sobre el aborto radicalmente distinta de la que había sido consagrada en la Constitución del 91 y mantenido por la jurisprudencia hasta entonces vigente. Como lo expone de forma elocuente el doctor Gabriel Mora en su libro Justicia Constitucional y Arbitrariedad de los Jueces, fue más un caso de activismo judicial que de razonamiento jurídico. El punto fundamental de la jurisprudencia vigente hasta el 2006, la cual tutelaba la vida del nasciturus, partía del reconocimiento del ser humano por nacer, o bien como persona o al menos como titular del derecho a la vida, argumento que se funda en diferentes estudios de naturaleza médica, genética, filosófica, ética e inclusive religiosa. Sin embargo, la Corte en el fallo del aborto evita la carga de tener que argumentar
para desvirtuar toda la evidencia existente en favor del nasciturus y despacha el asunto con una simple evasiva, determinar el momento exacto a partir del cual se inicia la vida humana es un problema al cual se le han dado varias respuestas, dice la Corte y continúa, no solo desde distintas perspectivas como la genética, la médica, la religiosa o la moral, entre otras, sino también en virtud de los diversos criterios expuestos por cada uno de los respectivos especialistas y cuya evaluación no corresponde a la Corte Constitucional, cierra comillas. Pero lo más llamativo de la línea argumental de la Corte, una vez que reconoce que no es capaz de distinguir en qué momento comienza la vida humana, asunto en el que no tiene el mínimo interés, enseguida pasa a determinar a partir de qué momento ésta puede ser eliminada o no, según los intereses de la madre gestante. Cito en este punto al doctor Mora, quien siguiendo la teoría del discurso práctico, expone muy claramente cómo esta argumentación de la Corte es la feria de las inconsistencias en materia de razonamiento jurídico. Comilla, la técnica evasiva usada por la Corte Constitucional habría violado en este punto al menos dos reglas fundamentales. La regla de la no contradicción, por una parte, cuanto contradicción con su propia jurisprudencia vigente, y por otra, al afirmar que la vida del nasciturus no es un derecho, para enseguida proceder a hacer una ponderación de derechos entre los de la madre y los del nasciturus. Y sigue el doctor Mora, la regla de coherencia, violación consistente en no haber aplicado el principio de universalidad, según el cual debió haber aplicado los criterios de las anteriores sentencias al objeto de la discusión, en tanto que era igual en todos sus aspectos relevantes. Viola también tres reglas de razón, la regla general de fundamentación y dos subreglas, una que reconoce el derecho de todos a expresar sus razones y otra que prohíbe que un participante se le impida ejercer sus derechos a expresar sus razones, verbo y gracia médicas, religiosas, genéticas o morales. Cierra comillas. En este punto vale la pena destacar que dos temas fundamentales, entre otros, como las restricciones a la objeción de conciencia y la aplicación inmediata del acceso al aborto sin necesidad de reglamentación del Congreso, no fueron ni siquiera mencionadas en la sala plena, sino que se incluyeron con posterioridad en el texto del fallo y fueron ratificados por la mayoría. Situación esta que no es poco frecuente y que se facilita cuando las decisiones de la Corte se notifican a través de comunicados de prensa, mientras las sentencias tardan más de 3 o 4 meses, tiempo durante el cual su contenido se ajusta y modifica sin que sea necesario que los nuevos elementos sean debatidos en sala plena. Es paradigmático el caso de la sentencia C-239 del 97, que despenalizó la eutanasia, en la cual el magistrado Cifuentes renunció de forma irrevocable a la calidad de vicepresidente de la Corte al constatar que la decisión mayoritaria de la sala plena de mantener penalizada la eutanasia había sido modificada para despenalizarla a través de un pequeño pero sustancial cambio en un párrafo de la parte resolutiva de la sentencia. Siguiendo con la feria de las inconsistencias en la sentencia del aborto, sigue el doctor Mora señalando que también se viola la regla básica de la argumentación, o al menos una forma estructural de argumentación dada en virtud de la ratio decidendi de las decisiones anteriores, en tanto tenía como base una regla jurídica válida que presuponía un estado de hecho descriptor de las condiciones de aplicación de la regla y todas las condiciones de las reglas de la fundamentación, en especial la relacionada con la prueba de su génesis histórico-crítica, porque no demostró que las razones anteriores habían perdido su justificación y además porque no se encargó de aducir nuevas razones que sean suficientes. Pero además de la técnica evasiva a la que recurrió para desconocer el comienzo de la vida humana, la Corte usó otra estrategia para terminar de eliminar la protección de esa vida humana que había recibido en sentencias anteriores un cambio conceptual diferenciado entre ser con vida humana y persona humana. De modo que ahora el nasciturus no era más que una cosa, con vida humana, y así la Corte ya no tenía ningún problema para justificar la eliminación de la vida nasciturus frente a cualquier otro interés que pudiera presentar la mujer embarazada. Estaba claro entonces para los magistrados que la justificación jurídica que había hecho para despenalizar el aborto era solo aparente, lo que contaba era la mayoría de votos y la voluntad de imponer su particular concepción sobre la vida y la dignidad humana. El desarrollo jurisprudencial del aborto a partir de la sentencia C-355 del 2006. Las sentencias de tutela que han desarrollado con posterioridad el tema del aborto
no han sido mejores desde el punto de vista del razonamiento jurídico. Procedo simplemente a mencionar algunas de las sentencias y señalar brevemente lo fundamental de cada caso. Sentencia T-946 del 2008. La Corte en sala de tutela sancionó con una multa de 100 millones